Hola, mi nombre es Clara y soy cofundadora de Terra Editorial. En estos vídeos vais a encontrar una recopilación de nuestras pijamadas editoriales, una serie de directos que realizamos en nuestra cuenta de Instagram y nos permite charlar con personas del mundo del libro de diferentes sectores. La idea de las entrevistas es abrir una pequeña ventana a todo lo que hay detrás de una historia. La escritura, la ilustración, la comunicación, la corrección, la traducción y todas esas partes que se quedan ocultas, y las comunidades lectoras y los caminos personales de quienes forman parte de este sector. Queremos que sean conversaciones tranquilas, cercanas y útiles, tanto para quienes leen, escriben o publican, o simplemente sienten un poquito de curiosidad sobre este sector. Los directos se realizan en nuestro Instagram, pero semanas después los subiremos aquí para que podáis verlos con calma. Y ahora sí, vamos con la presentación de la entrevista de hoy. Hoy os traemos la primera de 3 entrevistas de la pijamada editorial del 16 de mayo de 2026, en la que hablamos con Mabel, autora chilena y creadora de Scarlet, su primera novela publicada. Con ella charlamos sobre cómo empezó a escribir desde muy pequeña, del proceso de publicar su primera novela y cómo sigue manteniéndose activa mediante relatos en Substack. También hablamos de motivación, del proceso creativo y lo que supone seguir escribiendo incluso cuando el camino no es fácil. Y obviamente sus redes y su obra están linkeadas en la descripción. Y sin más dilación, esperamos que os guste la entrevista. Es una pijamada editorial, la pijamada editorial, la pijamada. Nada, no te preocupes. Hola, Hola, ¿qué tal? Es que justo nos estaba comentando una compañera que igual era por la mañana y claro, yo pensé, cuando hablamos me dijiste las 10, pero yo pensé de la noche, sí, me habías dicho la noche. sí, no, sí, fue una confusión mía que lo calculé, según yo era las 11 de la noche en hora Chile, pero había olvidado que no era así, que lo calculé muy mal, perdón. Aquí Nada. son las 11:18 de la mañana. Ah, bueno, pues no pasa nada. Buenos días. Buenos días, buenas tardes con ustedes. ¿Qué tal? Pues vamos a ir viendo entonces las preguntas que te fui comentando, son de guía y luego vemos si hay alguien más que tenga alguna dudilla o lo que sea y si quieres hablar tú de algo en concreto. Eh, pues vamos a empezar. Para quien no te conozca todavía, ¿quién es Mabel y cómo te presentarías tú? Uy, soy Mabel y soy profesora y soy escritora. Ahí atrás se ve el librito que publiqué el año pasado en septiembre, que es Scarlet, y actualmente estoy escribiendo otra novela mientras escribo varios cuentitos. Y si me escucho raro es porque estoy muy resfriada. Ya somos dos. Y a ver, escribo desde muy chiquitita, pero hace muy poco volví como a retomar todo esto de la escritura. Sería como es una presentación muy cortita. Nada, no te preocupes. Lo que comentabas de la publicación que tuviste, ¿fue con una editorial? ¿Fue autopublicada? Fue con una editorial, con la editorial Torre de Marfil, que es una editorial independiente aquí de Chile, y fue tradicional. Llegó a través a la editora le gustó la historia y decidieron publicarla con ese sello editorial, con el sello editorial de terror de la editorial. Ah, genial. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Que tú contabas que empezaste a escribir a los 11 años. ¿Recuerdas qué tipos de historias escribías al principio? Hoy sí escribía cosas muy de anime porque era muy fanática de Inuyasha, entonces Ah, yo también. mi primer intento de historia fue una historia que se parecía mucho a Inuyasha. Había saltos entre distintas líneas temporales, había también, tenían que recolectar una perla, oh, qué vergüenza, y mi protagonista usaba un arco y usaba flecha. O sea, tenía todo eso de ahí. El tema era que yo ahí había inventado que en este mundo paralelo donde llegaba la protagonista, las personas eran como el doble opuesto. Era como que si tú eras bueno en la Tierra, en la otra versión estaba tu versión mala. Entonces técnicamente era como mi gran plot twist, era que ella tenía que derrotar su propia versión malvada de sí misma. Sí, nunca la terminé. Es similar a Inuyasha, porque al final Aome y Kikyo eran clones, por decirlo así. Sí, eran como una especie de clones, solamente que yo como que la había interpretado, o lo que quería llegar era que como vencer su propia oscuridad, una cosa así, Ujú. todo muy de anime, básicamente. Esa fue como la primera novela que escribí, o la primera novela que intenté escribir. Después tuve como muchos otros intentos de novela que no terminé nunca, Ujú. porque nunca,
nunca tuve como las herramientas como para saber cómo se escribía una Ujú. historia larga, porque cuentos sí escribí varios cuentos. El cuento siempre se me ha sido como más sencillo de escribir que otra cosa. Sí, porque Entonces, es más cortito, ¿no? claro, es mucho más cortito, tiene menos personajes y uno maneja solamente como un núcleo de tensión y suele resolverse pronto. Entonces, eso es lo que básicamente escribía cuando tenía como 11 años, como cuentos muy cortos y estos conatos de historia que yo pescaba de muchos animes y los metía en una sola, en una sola línea. No, pero es muy interesante, sobre todo el tema de que cogiste el anime que tú veías y lo llevaste más al tema novela. Esto está muy, muy interesante. O sea, es complicado ver un cómic y pasarlo a una novela. Sí, de hecho es bastante complicado. Vale. ¿En qué momento pasaste de escribir para ti a pensar, quiero publicar algo, quiero que la gente me lea? La verdad es que yo, bueno, una de las cosas también que me motivó mucho a escribir fueron las personas que yo leía. Leí mucho Isabel Allende. Isabel Allende habla mucho sobre el hecho de poder publicar, de que te lea el resto. Sobre todo en Eva Luna. En Eva Luna ella, la protagonista cuenta que sacó como que saca lo que aquí se conoce como cuarto medio, así mientras está trabajando como en una cuestión de manufacturera. Y después ahí ella dice que eso es inútil porque lo que realmente ella quería era como quería escribir. Entonces esperaba que alguien le pagara por escribir. Entonces fue como, yo también quiero eso. Yo también quiero que me paguen por escribir. También quiero vivir ese sueño. Entonces lo tuve siempre como muy presente cuando chica. Y ya después cuando fui empezando a ser mayor, fue como, no, de verdad no, esto como que no va a pasar, como que no va a suceder. No voy a tener como las herramientas o no voy a ser capaz de ser publicada. Porque igual y esto tiene que ver netamente con mi edad, creo yo, que cuando yo empecé como a querer escribir o empecé a pensar en esto de que quizás cómo podría lograr que me leyeran, nosotros crecimos viendo como, no sé, como como a Rowling siendo rechazada por muchas editoriales, Mm. Crepúsculo, así como surgiendo después de que afortunadamente pasó como el primer filtro, a los Juegos del Hambre creo que les pasó algo similar, entonces Sí. todos nosotros crecimos con la idea que era muy difícil entrar en la industria, que era casi como una suerte de milagro que te podía acontecer en este sentido. Entonces fue todo muy... en ese momento me sentí como muy deprimida porque cuando estaba pasando todo esto yo tenía como 18 y no existían los conceptos de autopublicación, de coedición, no había nada de eso y las editoriales que uno conocía eran las editoriales grandes. Tampoco en ese tiempo se conocía como el concepto de una editorial chiquitita que te podía como ayudar en cierto sentido. Entonces, perdón, ahí fue donde tú me habías contado que tú tenías gripa y yo, no, estoy igual. No pasa nada, aquí estamos todos iguales. Ay, qué terrible. Y, y después, cuando pasó mucho, mucho tiempo, cuando finalmente yo saqué la carrera de profesora de lengua y literatura, claramente, ahí recién como que dije, ya, voy a volver a escribir de nuevo. Y cuando dije que iba a volver a escribir de nuevo, una amiga que se llama Valentina Carvajal, que ella escribió 2 novelas, las tengo por ahí, eh, me mandó una convocatoria de una editorial que hay aquí en Chile que se llama Editorial Loba. Ujú. Y me dijo, mira, ¿por qué no tratas de escribir algo para acá? Y yo dije, ya, bueno, a ver qué pasa. Y ahí como que empecé como a meterme en este submundo de las editoriales chiquititas, del hecho de que uno se podía autopublicar por Amazon, que uno podía hacer coedición. Y como Instagram y TikTok me escucharon que yo había empezado a escribir, también me salieron muchos consejos de escritura. Y muchas escritoras emergentes. Por ejemplo, acá hay una que se llama Javi Zanelli, que escribió Kitral y la Fortaleza. Ujú. Ella es como, dentro del Under, es una de las que ha logrado, por ejemplo, vender 1000 copias, que eso es mucho en ese plano.
Yo a ella la conocí cuando recién empezó a escribir La Fortaleza, cuando recién empezaba a hacerse como su nicho. Ujú. Entonces ha sido como muy reconfortante ver a tanta gente como recién empezando cuando yo también decidí empezar y ver hasta dónde han llegado. Y ahí finalmente fue cuando dije, ya, parece que se puede, parece que sí se puede. Claro, es que yo creo que Y, el problema y también es que al principio la comparación con gente que ahora es muy importante, pero a la que rechazaron, frena mucho, pero luego en realidad a cualquiera lo pueden rechazar. Cualquiera puede ser J.K. Rowling el día de mañana. sí, y es Yo creo como, que fue salir del bloqueo, ¿no? sí, como salir del bloqueo y también porque escribir una novela toma mucho tiempo. Entonces, igual es como, ya, voy a ocupar todo este tiempo en algo que quizás no termine en nada o se quede ahí o no lo lea nadie. Entonces, también, en cierto sentido, tampoco me... Es como, ya, mira, ¿sabes qué? Quizás no quede en ninguna editorial, pero se puede publicar en otros espacios. Hay también más plataformas de narrativa donde puedes mandar esos manuscritos y siempre se puede bueno, siempre se puede seguir intentando, porque este relato ficcional que yo escribí para Editorial Loga fue rechazado la primera vez. Ujú. Y entonces escribí la novela de nuevo, y esa novela que escribí de nuevo es la que estoy enviando, de hecho, la envié acá. Ah, no llegamos a verlo todavía. No, tranquila, si estoy en cola, habían como 300 antes que yo. Estoy esperando, ¿no? Una chica antes que dijo que estaba por el 730 y, o sea que Sí, yo la envié el año pasado, y ahí salía que en cola habían como 300 escritos, y yo como, bueno, habrá que esperar. estamos por diciembre, ya te digo. Así que, pero bueno, nunca Sí, se sabe, al final puede salir en muchos sitios. sí, sí, o sea, en realidad eso es como lo otro que también como que he reflexionado mucho, como que de verdad uno no sabe lo que va a pasar, como que realmente podría pasar cualquier cosa y tampoco sería tan malo autopublicarlo, tampoco sería tan malo coeditarlo, como que tampoco sería tan malo que cayera en una editorial tradicional, tampoco sería malo que estuviera en línea, como que se abrieron muchas más compuertas, o sea, o más posibilidades que yo no había considerado nunca. Claro. Así que eso fue cuando decanté finalmente la idea de empezar a escribir y empezar a escribir todos los días, o tratar de escribir todos los días, quizás esa sea la palabra clave. Lo que pasa es que ahora estoy estudiando otra carrera y, y escribir todos los días igual es una cosa bastante compleja, Sí. pero que hay que hacerlo, porque el oficio de escritura es así, si no, no avanzas. Y quizás eso sea como quizás ese sea como el problema principal en el que estoy ahora, como que siento que no avanzo. Claro. Y Y te es, frustras y es peor y luego no avanzas y te vuelves a frustrar. Es un sí, sí, círculo ahí. es un círculo muy vicioso. Pero hace poquito, ayer de hecho, me hablaron que participé en un concurso de cuentos de mi ciudad Ujú. y lo gané. De hecho, ayer me avisaron. Y fue como, oh, sí, sí sirve. Sí sirve, sí. Aunque sea para Sí quedarte en sirve. un cajón, siempre va a servir porque tú en el momento en el que lo estás escribiendo estás echando fuera algo que tienes en tu cabeza y lo estás materializando. Aunque sea para luego dejarlo en un cajón y nunca sacarlo, que no lo recomendamos nunca. Siempre hay que darle un poquito de aire a esos manuscritos. Pero sí, Sí, siempre sirve. y eso, Y eso yo fue, creo que teniendo un libro publicado, queriendo mandar otro y habiendo ganado un concurso, tú eres la prueba viviente de que sirve. sí, sí, también está esta cosa del síndrome del impostor de, no he logrado nada. Porque nos comparamos con otros y no nos creemos suficientes o merecedores del éxito. Cuando realmente te lo has ganado tú. El libro que está publicado lo has escrito tú, te lo has currado tú y demás. Entonces tienes que aceptar el cumplido de eres una escritora publicada y con éxito. Eso, yo creo que eso es o sea, en mi caso me ha sido como muy complejo, no sé por qué, porque todavía me es difícil decir que soy escritora. Es como, empiezo diciendo, soy profe y publiqué un libro. Y como que la gente me dice, ah, entonces eres escritora. Y yo, ¿verdad, po? ¿Verdad? Sí, Sí, lo mismo que nos pasó cuando pusimos lo de que íbamos a hacer este tipo de entrevistas. Hubo gente que digo, a ver, yo escribo, pero no he publicado nada, entonces no soy escritor. Aunque tú estés escribiendo y no hayas publicado, eres escritor igualmente.
Tú cuando te pones a tocar un instrumento eres músico, pues esto igual. Oh, qué lindo. Estás creando arte y estás escribiendo, entonces eres un escritor. ¿Lo publiques o no? Eso ya es otra cosa. Sí, eso es lo que también me unía a algunos grupos, algunos cursos de doméstica y también salía, porque escribir no es lo mismo que publicar. Y como que se me abrió la panorámica, así como, oh, verdad. Y yo sé que suena muy de perogrullo, así como muy evidente. Eh, em, yo sé que suena como algo muy tonto, pero yo lo tuve que leer como para poder así interiorizarlo. Comenta Mariví, lo de los concursos es abrir un melón. ¿Cómo sabes a qué concurso mandar? La mayoría dicen que son amañados. O sea, lo de Ya, mira. Sí, confío en... arreglado. El concurso al que fui fue un concurso como un poco especial, porque es un jam de escritura. Nosotros fuimos a una cafetería que hay aquí en Valparaíso que se llama La Flor de Papel, perdón, y estuvimos encerrados básicamente desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche para escribir el cuento. Y la consigna del cuento se entregó ese mismo día, Para que no fuera pensada de casa. para que no fuera pensada de casa. Ahora, yo igual había pensado, yo igual había pensado así como en llegar con muchas, como con muchas ideas de inicio, pero en realidad lo único que hice en ese momento fue el día anterior, me leí, andan por ahí también, es que tengo todos los, la edición completa de todos los libros de Julio Cortázar. Entonces me leí como el primer tomo y yo dije, ya, sí, es como que revisé mucho la estructura del cuento, lo que funcionaba. Son muy buenos los cuentos de Julio Cortázar. Eso fue otra cosa que averigué ese día. Eh, y ahí lo envié. Entonces es como, y él, como te decía, el cuento lo escribí en ese momento. Y todos los demás se suponía que veníamos con esa misma intención. Ahora yo también pensé en algún momento que el cuento podría estar como arreglado o que la persona que ya iba a ser ganadora fuese. Estaba todas esas cosas. Pero en verdad, El primo del... re, real, en realidad, lo único que sirve, creo yo, independiente que el curso esté arreglado o no, es intentarlo porque finalmente te va a servir a ti. O sea, el cuento escrito no te lo va a quitar nadie por muchas veces que lo vayas a intentar. Yo participé, por ejemplo, en otro concurso que es de la COPEC y participé en varias oportunidades y nunca he ganado. Bueno, ahora no puedo ganar porque ese concurso de COPEC que hay aquí en Chile es para gente que no ha sido publicada. Yo lo supe el año pasado, lo aprendí a la mala. Sí, es que es supuestamente una oportunidad para gente que nunca había publicado. Entonces ahí también siempre va a estar la pregunta, pero siempre vas a tener como los cuentos escritos y quién sabe si consigues hacer una antología o la puedes publicar tú o la puedes mandar a algún lado. No, y la Entonces, por más de que el concurso esté o no esté arreglado, escribir igual te va a servir a ti. claro, es experiencia propia para poder ver a lo que das, cómo eres capaz de hacer las cosas y también para la próxima vez, aunque no esté arreglado o no, lo tienes ya más interiorizado el proceso del concurso, supongo. Que no hay Sí, concursos iguales, pero la experiencia es también. similar. Es interesante lo de los concursos, sí. Vale, hablando de tu primera novela, Scarlett, que comentabas que es un thriller psicológico, ¿qué te atrae de este tipo de historias? El misterio. Mm, Lo que pasa es que cuando yo escribí Scarlett, bueno, así, esto es una respuesta un poco extensa. El, yo entré a estudiar, como les dije, literatura y, bueno, lengua y literatura para enseñar, para ser profesora. Y ahí yo pasó algo muy extraño que es que yo no pude leer ni pude escribir. Básicamente porque cuando entré como a la elite de literatura, a nadie le gustaban las cosas que yo leía, a nadie le interesaban las cosas que yo escribía. Y me acuerdo que cuando entré a la carrera me dijeron que quien había entrado para ser escritor que se saliera porque no le iba a servir de nada porque los profesores no sabían escribir. Y yo quedé como, no, es mi primer día, ¿qué hago? Me voy. No me podía ir, tenía que terminarla ya. Así que
terminé la carrera y terminé odiando muchas cosas que a mí me gustaban solamente para poder encajar en esta cosa tan academicista que tiene la literatura, donde surgen estos conceptos tan dañinos como alta literatura, baja literatura, cómo puedes leer eso que es tan malo, bueno, todas esas cosas que creo que ustedes ya lo saben. Como Y la fantasía no es literatura, el romance no es literatura, los elitistas de la literatura. sí, ellos me emborronaron la mente un rato, entonces yo no volví a leer ni volví a escribir. Entonces pasó mucho tiempo y volví a leer, y volví a leer, perdón, volví a leer con una autora que me gustó mucho, que de hecho ahora estoy leyendo su segunda trilogía, que es esta. No la Esta es conozco. la Stephanie Garber, que Ujú. escribió Caraval, que esa es Ah, como la más famosa que tiene, pero a mí me gustó mucho más la otra que sigue, que es la que estoy leyendo ahora, y este es el último librito. Y cuando leí Caraval me di cuenta que me pasó esta cosa de que yo pude, así como, pero yo pude haber escrito esto. Y me dio mucha rabia, así como, ¿por qué le hago caso a esta gente tan arriba en su propia nube que no se dan ni cuenta que en realidad lo único que hacen es hacer daño cuando dicen, no tienes que leer esto, no tienes que leer esto otro? Hace poco como el año pasado, tengo muy mala noción del tiempo, perdónenme, no tengo ni idea. eh, salía un crítico literario dijo que si los clásicos eran Francisca del Solar, Arelis Urevis y otra persona más, mejor que no hubiesen clásicos. Y es como es una tontera porque son cosas que ha costado tanto que la gente lea. Francisca del Solar es actualmente la autora más vendida aquí en Chile. Tiene 92 semanas de los más vendidos con un libro que se llama El buzón de las impuras, que es novela histórica. Y tú de verdad no puedes creer que ese libro sea el más vendido. No sé, Alas de Sangre tiene una estructura de bestseller, todos los que siguen tienen esa estructura. No estoy criticando ni nada, solamente estoy como estableciendo este punto, pero Francisca del Solar no sigue ninguna de esas tendencias, así como no hay lectura rápida, no hay cosas que pasen muy rápido, porque de verdad es una revisión histórica de un hecho muy importante que pasó aquí en Chile, que fue cuando se quemó una iglesia, Ujú, cuando se quemaron una iglesia y muchas mujeres murieron atrapadas. ujú. El libro versa de esa situación. Y por eso, tiene tiempos, es muy pausada, no tiene mucho espacio para el spicy que vende tanto, por ejemplo. Sin embargo, es un bestseller aquí en Chile. Sí. Tiene- Ha encontrado un nicho de público que realmente lo acepta y lo quiere y le da la fama que se merece el libro. Y eso no le Sí, quita valor porque no sea mm, a la resaca. Quiero decir, no es comparable. Cada libro triunfa como triunfe y es totalmente válido y eso no quita que sea un clásico, por decirlo así, o lo que sea. sí, entonces, como, ¿por qué le hago caso a esta gente que realmente está haciendo más daño que otra cosa? Y ahí fue donde empecé también a leer muchas cosas. Empecé a leer de todo. Y entre medio de eso llegué al gótico andino, que es un estilo que surge aquí en Latinoamérica y que si lo podemos resumir es terror latinoamericano escrito por mujeres. No sé si has sabido de Cadáver Exquisito de la Agustina Basterrica, es No. como un representante bastante amplio. La Mónica Ojeda también con Mandíbula, Las Voladoras, Paradise. Son muchas mujeres que escriben de horror, que escriben de terror. Y fue como, ya, yo quiero escribir algo así. Y ahí surgió la idea de escribir Scarlett, que lo tengo ahí. Em, Surgió esta idea como de escribir terror. Y cuando escribí esa situación de terror, se me ocurrió como también que fuese como una especie de misterio. Igual es difícil de escribirte mi novela porque mi novela es súper cortita y si te la cuento mucho te voy a contar el plot twist final, que es como lo más interesante de descubrir, pero al leer a tantas mujeres que escribían, fue como ya, yo también quiero hacer algo así, también quiero horrorizar desde esta forma, porque el gótico andino es, es una experiencia muy femenina. Y yo sé que suena como un poco extraño decirlo de esa forma, porque tiene que ver con el horror que viven las mujeres aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, hay una recopilación de cuentos que se llama Peleas de Gallos, Ujú. y el primer cuento es de una mujer que se suben como una especie de hombres que están disfrazados de policía
y secuestran el bus y se las llevan, ¿ya? Y eso es algo que pasa mucho en México. Es que te iba a Y decir, me entonces suena de haberlo visto en alguna historia y demás. Eso me suena. la autora entonces toma una situación de horror que nosotros sabemos que pasa y la enlaza con otros tipos de horrores más viscerales, porque aquí la protagonista se libera de su secuestro sacándose cabezas de gallos. No voy a decir por dónde porque quizás Instagram nos corte, pero como de ese tipo de horror visceral estoy hablando y entonces sí, esos son los temas que tocan las autoras, tocan mucho femicidio, mucho horror femenino. Por Claro. eso mismo, por ejemplo, en Scarlet, siguiendo, que mi autora favorita de todo esto que te he contado, se llama Mónica Ojeda. Y el libro que más me gusta de Mónica Ojeda es Mandíbula. Y Mandíbula solo es protagonizado por mujeres. Y por eso en Scarlet lo que más hay es presencia de ese tipo. Y ahí Sí, fue donde yo me quise. encanta ese estilo, comentan. Justo estaba pensando en Lovely Bones, no sé si te acuerdas del libro y la película, El cielo en la tierra, creo que es la traducción en España, en latino no sé cómo lo traduce. Es Lovely Esto es, Bones, la actriz es, no sé pronunciar el nombre, Saoirse Ronan o algo así, Saoirse Ronan, es, de chica, o sea, es desde mi cielo. sí, esa, desde mi cielo. Ya, sí, sí, desde exactamente puede ser como ese mismo tipo de horror que lo Claro, manejan. yo lo estaba pensando cuando lo estabas diciendo, digo, es que realmente yo me acuerdo que eso está basado en hechos reales, si no me equivoco, esa historia, de Sí, que la niña apareció y demás, y se sabe todo lo demás. Y me estaba recordando también. Y creo que hay un caso en el que dejaban a las niñas cerca de un río, también de ese estilo, que es por la zona. Pone Ana, leí Mandíbula y es muy bueno. muy bueno, muy bueno. Mandíbulas, mi configuración cerebral cambió después de leer Mandíbula. Yo, así como, oh, no puedo creer que haya algo tan bueno. Y tiene que ver más con la forma que con Repito, el. son vidas para leer todos los libros que se recomiendan aquí. No, si mi lista de pendientes sube cada vez más, no va a bajar nunca. Tengo libros en mi librero sin abrir, con eso te lo digo todo. Sí, sí. Tengo por ahí los de Juego de Tronos. Bueno, el cielo en la selva, el que sí, me confundí. Ah, pues ese no me suena. O sea, Lovely Bones sí me sonaba, que es Lovely Bones desde mi cielo o algo así. Pero sí, ese no me suena al que dice. El cielo en la selva. Yo he escuchado de ese libro, pero no lo he leído. Creo que salió hace poco. Pues ahora ya Eh, tienes otro pendiente. me salí. Ahí volví. Ya. Que digo que ahora ya tienes otro pendiente, el cielo en la selva. El cielo en la selva, sí, porque creo que lo he escuchado. Y yo sé que a alguien le vi la reseña y dije, lo voy a leer, pero tengo muchos pendientes ya. Ay, Normal. solamente estuve. Vale, pues vamos a ver, ¿cómo viviste el proceso de publicar tu primera novela? ¿Si era como te imaginabas? ¿Fue mejor, peor, con más nervios? Mira, cuando yo escribí esta novela, Ujú. el, la escribí de la mano de la editorial, porque yo no la tenía completa cuando le dije solamente la idea, así como tengo esta idea y va a terminar así. Y la editorial me dijo, ya, ¿por qué no escribes esa idea y vemos qué pasa? Y escribimos la idea y efectivamente le gustó, y ahí pasó por el filtro de publicación tradicional. Así que fue una experiencia bastante buena porque como la escribí con la editora al lado, entonces yo escribía un capítulo y ya lo revisaba. Y escribía un capítulo y ya lo revisaba y fue como, se escribió muy rápido, lo que más después se demoró fue la corrección, Claro. ¿me entiendes? Entonces fue muy buena porque yo podía preguntar así como, oye, ¿y si hago esto, y si hago esto, y si hago esto? Y la persona me decía, sí, puedes hacer eso, eso, eso. Y hasta que finalmente salió como el producto final. Entonces no fue como yo esperaba, porque yo esperaba mandar una idea completa, como que me devolvieran el feedback y después editar, como ese sueño raro que tiene una, no sé si será así, porque nunca he llegado a una editorial con un libro completo hasta ahora, entonces no sé cómo será al final, tampoco sé qué tan, y aquí es como más como preguntas para ustedes, como no sé qué tan bien revisado tendría que estar un manuscrito para ser aceptado. Y yo he revisado mi manuscrito muchas veces, pero siempre siento que necesita como lectura de otros. Hace poco lo leyó una beta y le gustó mucho.
hay ciertas cosas que igual tengo que cambiar, ciertos errores que saltan que yo no puedo ver porque yo lo escribí, entonces en mi mente la historia está como más clara, Claro, a ver, pero lo hemos comentado un montón de veces, lo que el manuscrito necesita es como tú te sientas más cómodo. Si tú sabes, por ejemplo, que tu manuscrito falla en ortografía y tú te sientes más cómoda mandando un manuscrito sin tantas faltas, sí, hay gente que lo corrige antes de mandarlo, pero eso es porque tú te sientas cómoda, eso es trabajo de la editorial. Luego, la gente que dice, mira, es que yo quiero que me lo lea un amigo que no sepa nada de la historia y me diga si lo que yo tengo en mi cabeza lo estoy escribiendo bien. Eso también es como tú te sientas más cómoda, pero una editorial, si la historia, que es lo que importa, está bien, es la que se va a encargar de lo demás. O sea, no tiene que estar ultra mega revisado, ni tiene que estar para publicar mañana. La historia tiene que estar bien escrita, bien planteada en tu cabeza y escrita, y ya está. Al menos qué, nosotros. No sé el resto de editoriales cómo lo hacen. qué difícil, porque igual es como, bueno, con esto mismo del síndrome del impostor, de esta cosa, es como, es muy difícil decir, ya, ahora sí está listo, ahora sí lo envío, ahora sí lo mando. Pero siempre hay un Es bien. punto en el que tú dices, estoy orgulloso de lo que he creado, aunque podría cambiarse siempre un poquito mejor, un poquito tal, que tú sepas que lo que tú tenías en la cabeza lo has escrito. Ahí es suficiente, al menos para Ya, nosotros. no. A la que le hemos pedido el manuscrito completo, nos dijo, pero es que estoy corrigiendo unas cositas, si me permitís terminar de corregirlo para mandarlo, si no os lo mando. Y yo le dije, haz como tú quieras, si nos lo quieres mandar ahora, nos lo mandas ahora, y si nos lo quieres mandar después, nos lo mandas después. Al final, aquí lo de el cliente tiene la razón, el cliente sois vosotros y tenéis que estar tranquilos. Tenéis que estar orgullosos de vuestra obra, que es lo importante. Una editorial sin un buen libro no sirve. Así que sois como lo decían en Off Campus, tienes que darte cuenta de que tú eres el regalo. Pues igual. Oh, qué lindo. Así que, volviendo a la pregunta, si fue como el escrito, como escribirlo a la marcha de la mano de otra persona. Creo que igual, eso es como cuando después decidí escribir reescribir la novela y reescribirla sola, igual es como más temeroso por el asunto de que no tengo otra persona que me diga así como, oye, esto está bien, esto está mal, pensaste en esto otro. Entonces, es complicado, pues es como complejo en ese sentido. Pero lo viví bien, me gustó mucho esa experiencia como de escribir en coach, por así decirlo, Claro. pero también valoro mucho cuando lo pude volver como a escribir sola, así como, ya, tengo que hacerlo yo y tengo que hacerlo bien, tengo que efectivamente validarme, tengo que atreverme a lanzar esta novela al mundo a ver qué tal pasa. Y la he enviado a muchos lugares, he recibido 2 no. Y está bien, porque finalmente es algo con lo que hay que vivir. Hay que vivir con el rechazo. Una amiga que sí quedó en una convocatoria que yo también participé, me dijo que no me sintiera mal, que no significaba que la obra fuera mala, que habían muchos factores que podían incidir en que me dijeran que no, y ese no no tenía que ver necesariamente con que mi escrito fuera mejor o peor que otros. Fue muy buena conmigo. Ella fue la Catalina. Que de hecho, Eh, hablábamos, creo que lo subí el otro día, un vídeo en Instagram, que era de un no de una editorial no tiene por qué ser que tu libro no vale, sino que a lo mejor está bien, pero necesitas darle una vuelta porque hay muchas cosas que quedan sueltas, o porque la editorial en ese momento no puede permitirse sacar un libro, o porque en ese momento, yo qué sé, están de moda los dragones y tú estás escribiendo sobre serpientes, y la editorial al final también es una empresa que tira por el mercado, pero no implica que tu historia esté mal. De hecho, nosotros llevamos 70 y algo manuscritos y pocos he visto que estén mal. Hay muchísima gente con talento, lo que pasa es que una editorial, sobre todo las pequeñas, tenemos que ver a quién publicamos, muy contado, o sea, tenemos que seleccionar muy bien porque no tenemos muchas posibilidades de publicar al año. Entonces, un no no implica esto no vale. Es ahora sí. mismo no podemos, pero el libro está genial. De hecho, nosotros lo contestamos en los correos, decimos esto no me gustó esto, pero me gustó esto, tiene mucho potencial, pero ahora mismo no podemos apostar o lo que sea. Dice Dice, Ana, es que luego está la competencia. Uno piensa, si el otro envía un manuscrito más trabajado, van a escoger el suyo. Es psicológico, sí. Pero eso va a pasar con esto, va a pasar con que hagas una canción y lo mandes a una discográfica,
con que vayas de actor a una peli o incluso que te presentes a un puesto de trabajo con tu currículum y pienses que el que ha ido antes tiene un currículum más grande que el tuyo. Siempre va a estar ahí, para Y hay todo. que, es una barrera, pero hay que seguir intentándolo si finalmente no. Bueno, y entre medio hay una película que se llama Tic Tac o TikTok, Tic Tac Boom, ¿cómo se Ah, llama este actor? es Andrew Garfield, puede ser. Sí, Andrew Garfield, él mismo ya. Y yo Vanessa Hudgens. está también ella, la de High School Musical. Sí, me Mis suena. referencias, mis referencias. Y que la primera vez que la vi fue como, wow, así como que de verdad es lo que tienes que hacer, así como, ya gustó, pero no la van a hacer. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, tienes que escribir la otra, y mientras escribes esa otra y la mandas, tienes que escribir la otra, y tienes que escribir la otra, y como que es así, no, no hay mucho, de verdad no hay mucho más que hacer, más que seguir intentándolo. Yo lo pienso siempre, o sea, lo digo desde que tengo uso de razón. Si yo el día de mañana voy a estar en el lecho de muerte pensando en tendría que haber hecho esto o me hubiera gustado haberme atrevido a esto o lo otro, prefiero haberlo hecho y arrepentirme que quedarme con la duda. Siempre. Y creo que eso es lo que hay que tirar para adelante. Solo fracasa el que no lo intenta. Y El que no. Sí, sería sí, como lo mismo con lo de los concursos, así como por mucho que estén amañados, igual hay que seguir algo, intentándolo. algo aprendes y algo ganas. Siempre, siempre. Vale, pues seguimos entonces. Tu libro tuvo lanzamiento con Filsa, como comentábamos antes, ¿no? Creo que era la editorial. ¿Qué sientes al ver tu historia convertida en un libro y presentada en un evento así? Que comentabas Ya, que la, tenía. la, la FILSA no es la editorial, es la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile, que es como la feria más grande de libros que hay aquí en todo el país. Entonces fue muy bonito, todo lo que pasó ahí fue muy bonito, todo lo que tiene que ver en relación con vender el libro, con mostrárselo a otras personas, con poder conversar con esta gente, que hubo gente que se la llevó, que hubo gente que le gustó mucho el libro, que hubo gente que lo compró. Y bueno, también viene como otro miedo junto con esto, que es como que hay gente que va a comprar tu libro y puede que no lo lea nunca. Y eso es algo que yo nunca había pensado, así como había pensado tantas veces en lo difícil que era publicar, como en lo complejo que era que alguien me eligiera, que nunca había pensado en la persona en sí misma, la persona que se compra el libro, la persona que va a una feria y compra muchos libros y después no lee ninguno. ¿Por qué pasa? Porque yo también soy esa persona que de repente hay como una promoción como de 4 libros o sea, 3 libros en $10, por decirte algo. Y yo los compro y pueden pasar meses hasta que yo finalmente lo leo. Entonces también va a haber gente que va a comprarme mi libro, pero va a ser poco probable que lo lea de inmediato, porque como es un libro nuevo y yo soy una persona nueva, le va a dar prioridad a otras cosas que ella seguramente quería leer o que tenía en mente cuando fue a la librería, al evento, así como voy a comprarme este libro que está leyendo todo el mundo, y entre medio de eso se entusiasmó con el tuyo, lo compró, pero también puede que no lo lea nunca. Y es una cosa que yo creo que fue como algo que tuve que trabajé mucho en ese momento, así como de verdad, así como ya, pero si vendía esta cantidad de libros, ¿por qué ninguna de esas personas me ha dicho algo? Una Y así reseña o que, lo que sea. claro, entonces fue como ya, modo humilde. De verdad no es tan relevante, tan importante como el hecho de la gente que lo haya comprado, sí, y ahí se termina tu pega, o sea, tu trabajo, que pega aquí en Chile es trabajo. Ahí se termina tu trabajo porque no puedes obligar, no puedes ir con una pistola, lee mi libro. No, no quisiera, pero no puedo, No, no, no. No, no y se luego puede. también está la gente que lo piratea y se lo lee sin comprarlo. Entonces se equiparan los que lo compran y lo leen contra los que no lo compran y se lo leen. Hoy sí, aquí en Chile hay todo un tema con la piratería, porque hay mucha gente bueno, yo me incluyo también porque el libro en Chile es muy caro. El libro en Chile tiene un, ¿cuánto es el IVA del libro? ¿O el 21 o 7%? Hay un impuesto aquí en Chile a la lectura, más allá por ejemplo,
Alas de Sangre en su momento habrá salido $25 o más. El RF Quan Babel, esta edición bonita que sacó Hydra con los cantos pintados y con la firma de la autora, no ha bajado de los $35. Porque yo la he querido comprar desde el primer día y estoy esperando a que baje. Entonces también está como este otro sentimiento de que la gente no puede acceder a tu libro porque es costoso. Claro. Claro, Es del 19%. A diferencia de otros países donde no tiene porcentaje, aquí los libros tienen ese tipo de IVA. Y es una pelea que ha estado constante entre sacarlo y no sacarlo y nunca se sale. Entonces los libros en Chile generalmente se encuentran sobre los $20. Hay algunas ediciones ahí que yo tengo que han sido, por ejemplo, ese rojito que se ve ahí, Ujú. que lo sacó hay una bencinera, cáchate, hay una bencinera que vende libros más baratos, que vende libros como a $5, a $4, entonces tú cargas tu auto y puedes comprar libros más baratos que en una librería, y suena tan irrisorio, pero así es Chile, así de loco es acá, muy loco, todo es muy loco, ni te cuento todo lo demás. Nosotros, o sea, una bencinera es una gasolinera, quieres decir. O sea, donde repostas el coche o Sí, eso. aquí comprar en la gasolinera es mucho más caro que en cualquier otro sitio. Claro, o sea, aquí también como los dulces, la comida, como en esos puntos que hay, también es caro, pero ahí mismo al lado están como los libros más baratos. De hecho, yo tengo una colección completa de ella, pues son muchos clásicos y todo ese tipo de cosas, pero el resto de libros está como en ese nivel, o sea, $35, todos los Harry Potter fácil te pueden salir más de $90 en una edición, ni te cuento cuánto salen las ediciones especiales, entonces la piratear el libro se hace casi necesario acá, porque si no la gente no te va a leer y no te va a encontrar. La misma Francisca del Solar, cuando fue a visitar un colegio muy pobre, muy rural, sus libros estaban fotocopiados porque no tenían cómo comprarlos, y ella los dejó todos firmados, porque se entiende. Entonces hay todo un contexto súper desigual en el método de acceder a la cultura. Claro, pero nosotros, por ejemplo, aquí en España lo tenemos en el 4% el IVA de los libros. Y cuando nosotros hablamos con nuestra distribuidora por el libro que tenemos sacado, le comentamos, pero el libro va a poder estar disponible en Latinoamérica y demás. Nos comentaron que sí, que los libros están, o sea, nuestro libro está disponible en todo el mundo, ¿no? Con que una persona vaya a la librería y lo pida, se lo dan. El problema está en que, claro, nosotros aquí lo estamos vendiendo por 19,95, que son más o menos el euro y el dólar están ahí. Sí. Si a nosotros nos cuesta 19,95, ya lo hemos rebajado para intentar que no cueste mucho. Si hace el trayecto hasta Chile, Venezuela o lo que sea, va a estar más caro ahí. Nosotros no vamos a ganar, pero por lo menos la empresa que lo lleva tampoco pierde dinero, sé que se llevan dinero de ahí. Y yo les dije, pero no hay forma de ponerles un precio más bajo allí y tal. No. El momento en el que nosotros como editorial fijamos un precio, ese precio va para el resto del mundo, por lo que nos dijeron. Entonces, llega un momento que por mucho que el escritor, la editorial, lo que sea quiera, depende más del estado y de la lejanía de la ubicación que de nada. O sea, lo que decías tú, si yo ahora mismo me quiero leer tu libro comprado, seguramente aquí me cueste muchísimo porque me lo mandarían desde ahí. Y sería Claro, y la alternativa ahí sería Busca Libre, y no sé en cuánto estará en Busca Libre. Creo que a una amiga que lo pidió para Irlanda le debe haber salido 25 euros. bueno. Dentro El, de lo malo, no es tan caro. y ella me dijo, no es tan caro, pero para mí es como, oh, igual es como fuerte todo este asunto del precio, el valor, la piratería. Así que es verdad eh, que los sueldos son un pelín más altos, entonces 20-25 euros, que es por lo que suelen estar los libros, no nos choca, o sea, choca, es un precio que es absurdo, pero es más fácil de asumir en un país en el que el sueldo está un poquito más alto que en otros países, yo entiendo. Sí, sí, mi amiga es de España y se fue a Irlanda a trabajar por estas mismas razones de sueldo, de estabilidad, bueno, y todas estas cosas que tienen los otros países y que una en un tercermundista no tiene.
hablando de mí. No, a ver, Entonces, normal. ¿Mm? Que es normal, quiero decir, cada país tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y al final solo la persona que está ahí lo puede vivir y decir, esto está mal. Y considerando el gobierno actual que tenemos, bajar el impuesto no va a pasar. Al menos en estos 4 años que está, no va a pasar. Van a pasar muchas cosas, pero eso no va a suceder. Entonces, igual hay, por ejemplo, yo hago clases, entonces algunos alumnos me han dicho que me quieren leer, pero que no tienen dinero, y yo les digo, ya saben que si me prometen no pasar el digital, pueden leerlo, pero lo único que les pido a cambio es que por favor me dejen una reseña. Y ni siquiera es como déjenme una reseña buena, sino que díganme efectivamente qué piensan del libro como para hacer un feedback, porque en verdad es como lo más valioso en ese momento, lo que estoy buscando, porque también entiendo que el libro es caro, si no pensar en ello cuando estoy efectivamente vendiendo el libro. Ojalá en algún momento la situación económica cambie y pueda decir ya, el precio es como el justo, el correspondiente y que cualquiera puede comprar. A ver, ya te No, no digo que tengo. la piratería yo creo que va a existir el precio justo o no, porque, por ejemplo, nosotros nos enteramos el sábado pasado, no el anterior, de que nuestro libro ya está pirateado. Y bueno, pues dijimos, jolín, intentamos que no subiera de los 20 euros para que no fuera muy caro, que la gente lo pudiera comprar y aún así se piratea. Aunque el libro estuviera a 10 euros, habría alguien que lo piratearía igual. Y existe la ley, existe la trampa, lo que se dice siempre. Pues es igual. En ese caso tienes que pensar que yo lo pienso de esta forma, lo importante es que te lean y que quieran leerte. Sí, Como lo pues el hecho lean. del Lemebel, por ejemplo, un escritor destacado en Chile, le encantaba verse pirateado en las cunetas. De hecho, a veces pasaba y firmaba ciertos libros. Es como, ¡ay, estoy yo! Hay otra escritora también que se llama Pau Molina que también firma cosas que estén que es pirateada y es como, no importa, sí. Lo importante es que la palabra llegue. Entonces, como te digo, es un tema interesante, es un tema complejo. No sé si mi libro estará pirateado. No sé qué sentiría si lo vería pirateado, sería una sensación muy extraña, Tú así piensas como que alguien perdió o sea, invirtió el tiempo en cogerlo, imprimir. piratearlo y publicarlo. Entonces, el libro le gustó lo suficiente como para pensar que otra gente lo querría. Claro, entonces sería como, no creo que me enoje, dudo mucho que me moleste, así como lo que me habías comentado. Pero ahora volviendo a la FISA, perdón, estoy muy dispersa yo, es un problema que tengo, es un problema muy grave. Eh, sí, fue muy bonito estar en ese sector porque fueron muchos estudiantes, hablé con mucha gente, conocí a muchos autores, hice la presentación y pude contar efectivamente las razones, cuáles eran los proyectos que tenía. Entonces fue un momento muy, muy bonito, fue muy enriquecedor poder tener como este intercambio, sobre todo poder conversar con los autores y poder conversar también con otra gente del libro, aunque no lo vendas, así como que llegan, lo ven, le encuentran que es bonito, dan una vuelta y deciden comprar otras cosas. Y al final, aunque no te compren la primera vez porque te han visto allí y tal, igual luego ven el título en otro sitio y dicen, ah, este lo vi en la feria y te cogen. Sí, hay gente, por ejemplo, que los vio en las historias de la Filsa, que vio como que estaba el libro y lo compró, como que lo fue directamente a comprar. Eso también me dejó así como muy, oh, qué bacán, qué bueno que haya funcionado. El que la, espérame, voy a ver si es que puedo tomar el libro. Sí, me lo podéis pasar, por fin. Porque el Scarlet es muy bonito, visualmente es muy bonito. Está ahí está el tramoya. Entonces, hubo personas que vieron la portada y Y tú, la, esa portada la dibujó mi hermana. es Entonces, precioso, él está muy bien es ilustrado. es muy bonita. Entonces, eh, fue como muy significativo que alguien viniera y me dijera, no, vi la portada y lo quise comprar. Y yo como, oh, Dios mío santo, funcionó, está funcionando. Al final, lo de que nadie, o sea, no se debería comprar un libro por una portada, todos somos muy visuales. Y si la portada está bien, el sinopsis, o sea, el resumen de detrás y demás también. Si el libro llama, se lo acaban comprando. Efectivamente.
Y también porque hay muchas trampas en esta portada y la gente cuando lo lee es como, oye, pero yo pensaba que era de otra cosa. Y yo, sí, por eso elegí esa portada. Lo hice precisamente pensando en eso, en que pensaras eso. A ver, al final a mí me recuerda un poco a Harry Potter. Me da la ¿Ya? sensación de que la chica de ahí, por ejemplo, parecía un poco Hermione. Me recordó. No, en esta portada aparecen las tres protagonistas. Ella Aquí es Scarlett. abajo, o sea, a mí, para mi derecha. Esa, para mí, me dio como vibes de Hermione. O incluso la de abajo. Hoy sí, la tenía en mente cuando la habían pensado, pero ella es Esmeralda Ujú. y ella es Estela. Son las tres mujeres que protagonizan esa novela. Y yo quería que estuvieran las tres en la portada. Pues te quedó muy chulo. No, como tuve la idea nomás y mi hermana fue la que un día llegó y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea. Y nos pusimos como a buscar formas de que los tres personajes estuvieran en la tapa y salía esa, porque estuvieran las tres cabecitas así. Yo le dije, mira, tengo esta idea. Y llegó y lo dibujó y me dijo, ¿esta es tu idea? Y yo, sí, esa es mi idea. Como que la hizo en 5 minutos, fue muy rápido eso, fue muy loco. Bueno, Sí, ahí se creó, lo importante es que quedó bien y quedó como tú querías. efectivamente. Vale, pues si quieres pasamos ya a la última pregunta. O, bueno, si hablamos mejor de la de lo de mujeres en la escritura mientras se conecta la otra compañera, que creo que ya está por aquí. Sí, Eh, ahí la veo. en Mujeres en la escritura hablaste sobre motivaciones y proceso creativo. ¿Qué es lo que más te ayuda a seguir escribiendo y cuando cuesta ponerse? Lo que comentabas antes de que ahora estudiando cuesta y demás. Y yo creo que lo que más me motiva a escribir fue que yo la pasé muy mal cuando no escribía. Es también aceptar que la escritura es una parte muy importante de uno y si uno no la tiene, llegas a sitios muy oscuros que no quiero volver a transitar nunca más en mi vida. Eh, Realmente necesito escribir y suena raro, suena hasta incluso un poco pretencioso, pero no puedo dejar de escribir porque representa matar una parte muy esencial de lo que soy. Entonces, esa es como mi mayor motivación, así como escribo para no volverme loca en el proceso y no matar a nadie. No es raro porque hay gente que necesita la música para seguir teniendo ganas de vivir, pues esto es igual. O sea, no es pretencioso ni nada, es súper normal. No te juzgues. Ah, qué bueno. La gente Qué bueno. necesita cualquier cosa. Hay gente que necesita salir de fiesta, hay gente que necesita jugar a un videojuego. Escribir no es malo. Y necesitarlo tampoco. Entonces, esa es como esa es como una de mis grandes motivaciones. El proceso de escritura es llorar, no, mentira, pero también lloro mucho. Llorar también es muy importante. Eh, tengo, no tengo un proceso muy claro a la hora de escribir cuentos, como te decía. Creo que lo más importante del cuento, o lo que entendí o lo que practiqué cuando pasó esto de que yo tenía que escribir el cuento en esa cantidad de horas y tenía que después enviarlo, recuerdo que cuando leí como todos estos cuentos de Julio Cortázar, me di cuenta de lo importante que era como el arranque, como el inicio, los dos primeros párrafos. Y recuerdo que eso fue una de las cosas que más revisé y trabajé mientras estaba en el jam de escritura, que en esos dos primeros párrafos se tenía que ver de inmediato el conflicto, como que tenía que aterrizar de una, no tenía que darte el espacio a la duda. Entonces O eso fue, sea, muy poco. O sea, el corto es corto y tiene que enganchar desde el sí, principio. tiene que inmediato darte la sensación de que hay un problema y que algo grave está como ocurriendo. Entonces eso fue una de las cosas que aprendí al momento de escribir este cuento, porque en general los cuentos no los pienso mucho. O sea, cuando escribí este cuento que ganó, yo hace poco, el año pasado, insisto, tengo mala noción del tiempo, fui a un funeral de un familiar lejano, fue este año, fue este año, fui al funeral de este familiar lejano, entonces como era lejano, lo pude ver desde otra perspectiva, como desde otra vereda, no una vereda tan emocional. Entonces la gente lo primero que hace es ver el cadáver en sí mismo. Entonces, cuando lo ve, la gente se extraña. Y cuando yo la vi, porque vi a mucha gente viéndola, yo no la quise ver cuando entró al principio, pero vi que mucha gente como que hacía este gesto como de,
y algunos comentan como que se fue bien o que se ve bien. Es muy extraño todo ese proceso cuando uno lo ve como desde fuera. Entonces fue como, ya, entonces voy a mirar y me doy cuenta que no es la persona que yo vi cuando era viva, la vi hace mucho tiempo, la conocía cuando era muy niña. Entonces me pregunto cuál habrá sido el impacto de la gente que la conoció viva y que la vio y que tampoco la reconoció. Claro. Entonces fue como, ya, entonces voy a hacer un cuento que trate de esta idea. Y ahí se gestó esa idea de este cuento que ganó, que se llama Lo Perdido, que la consigna era algo o alguien se pierde en Valparaíso. Entonces yo ocupé ese sentimiento que me provocó del funeral y lo escribí en un cuento. Y generalmente eso es lo que me pasa cuando escribo el cuento, porque el cuento es como un balazo. No hay mucho tiempo a meditarlo mucho, tiene que ser una idea que se pueda gestar de forma muy rápida. Pero con las novelas ahí me demoro mucho más porque en la novela está la estructura, están los personajes, está toda esta cosa Más tiempo. de más tiempo. Y generalmente ahí con la novela trabajo la premisa, los personajes y después voy soltando como escenas sueltas, porque generalmente uno cuando tiene una novela uno dice, oh, quiero llegar a tal parte porque quiero que pase esta escena. Yo no espero llegar a tal parte, escribo la escena que tengo pensada, porque si no voy a estar todo el rato diciendo y cuando llegas a esa escena, después se te corta la idea y no sigues adelante. Entonces, otra gran cosa también que aprendí a escribir, o que yo escribo, son escaletas. No sé si mis escaletas son buenas, nunca he sabido efectivamente que tiene que tener una escaleta para ser una buena escaleta, Que sea pero lo útil, que yo hago, ¿eh? que sea útil para ti. Hay gente que las escaleras las pone cronológicas, las pone por personaje, como tú lo quieras organizar. Estás plasmando lo que tienes aquí en un esquema para luego poder escribirlo. Con que tú lo leas y lo entiendas, suficiente. Digo, mi escaleta son básicamente los capítulos que tengo pensado y una oración al lado que es como ya, aquí tiene que pasar esto. ¿Cómo va a pasar? No lo sabemos. Será un problema de la Mabel del futuro, pero tiene que pasar esto en este capítulo. Entonces, cuando tengo como escritas todas esas cosas y cuando ya he escrito como todo lo que tengo ansiedad de escribir, ahí digo ya, ahora tengo que empezar a escribir como la novela. Entonces, como tengo la escaleta, tampoco la escribo ordenada. Y eso es un problema cuando después empiezo a ordenarlo todo, pero en general me resultó con Scarlett, me resultó con la otra, con la segunda novela, cuando reescribí esa novela y la empecé a enviar, y estoy trabajando en la otra novela mientras mando la segunda novela en eso. Y también estoy escribiendo un retelling de la Caperucita Roja. Ah, Sí, siempre he considerado que escribir un retelling es complicado porque habrá gente que prefiera la versión original y habrá gente que diga me gusta más la nueva. Pero sí, sí. ese retelling que estoy escribiendo lo estoy escribiendo como con... yo no estoy solo estoy escribiendo, la estructura la está haciendo mi marido, él está orquestando todo. Y un día le dije, ¿qué cuento tú le harías retelling? Le dije yo, me dijo a la Caperucita Roja, ¿y cómo te lo imagináis? Me dijo, me imagino esto. Entonces yo me puse a escribir, le dije, oye, como tú dijiste esto, yo escribí esto. Y me dijo, oh, qué interesante, sigamos, yo ya sí, pero tenés que decirme tú lo que va porque yo no lo voy a hacer. Entonces está encargado de toda... Tú eres la ¿eh? mano y tienes la cabeza. Sí, exacto. Y él de hecho ya le hizo tiene unos dibujos por ahí, le hicimos la portada. Lleva un capítulo, pero tiene portada. Bueno, cada uno empieza por donde quiere la casa. Entonces tenemos la portada, yo la tengo por ahí, pero no la, no tengo nada, otra cosa, es que está en mi teléfono, entonces no te la puedo mostrar, está en mi teléfono. La veremos por... El, y esa la, y esa lo estamos escribiendo efectivamente porque tampoco quiero perder eso de que escribir me divierte. Escribo porque me divierte, porque es entretenido, entonces no tengo las ganas de encasillarme en un estilo, que es como algo que también que te solicitan, no sé si esto será verdad o no, porque de nuevo, hay muchas cosas que yo sé única y exclusivamente porque TikTok me lo dijo, así que no sé qué tan ciertas sean. Y uno de los grandes consejos que te sale es como tienes que definir tu nicho, tienes que decir qué escribes. Si escribes romance no puedes escribir otra cosa, si escribes esta cosa no puedes... Y a mí me gusta escribir de todo. No hay que... No, claro, no me gustaría encasillarme porque
mucha gente ha dicho que Scarlett es particularmente compleja Ujú. y tiene que ver porque como yo estaba tomando como todo esto del gótico andino y una de las cosas que si algún momento lees Mandíbula de Mónica Ojeda, te vas a dar cuenta que la narrativa es muy extraña en sí misma. O sea, no solamente el tema es extraño, la narrativa es extraña, como que todo está hecho para descolocarte. Entonces yo también escribí Scarlett con ese sentimiento. Pero a mí también me gusta escribir novelas juveniles, me entretienen mucho, no la paso mal escribiéndolas. Entonces, cuando escribí la segunda novela, lo pensé más en ese sentido juvenil, y el retelling que estamos escribiendo, La Caperucita Roja, está pensado como una novela ligera. Entonces hay que hacer como esta simpleza, por así decirlo, pero igual es difícil de conseguir. Entonces me gusta esta cosa como polifónica, de poder escribir en varios registros, aunque el mundo diga lo contrario. Tú tienes que tirar por ti, lo que diga el mundo ya es otra cosa. Bueno, pues ha sido un placer conocerte. Perdón por la confusión de la hora. Yo creo que al final también le pasó lo mismo a Ami, que empieza ahora, que también pensaba que era por la noche allí. Así que nada, Oh, a ver no, si para la próxima lo ponemos más claro. no, sí, para la próxima podríamos calcularlo bien, porque yo estaba segura que era en la noche y es como no, y ahora entiendo por qué vino la confusión, porque por ejemplo, Ediciones Kiwi abrió la convocatoria a las 12 de la noche España, pero era a las 6 de la tarde en Chile. Entonces Claro, yo en vez de sumar, porque yo al directo a las 5 de la tarde que tú me dijiste, yo le sumé horas, pero en realidad lo que tenía que hacer era restarle horas. sí. Entonces ahí fue el error mío, perdónenme, lo No, siento no, mucho. ya. Yo tampoco sé muy bien, el tema horario me confunde mucho las horas de los países. Entonces yo, como dijiste, son las 10 y me pusiste 1:00, claro, yo las 10 son las 22. Entonces yo No, en mi cabeza estaba con que tú ya sabías qué hora era. Entonces, también fue fallo mío, pero, pero no pasa nada. Intentaremos para la perdónenme, próxima tener en gente. cuenta. Bueno, ahora sabemos, las de Sí, Latinoamérica tienen que restarle horas en live, no sumarle horas. exacto. Pues un placer conocerte, Mabel. Nos leeremos tu libro seguramente. Ahora Muchas gracias. mandaste por manuscrito. Y todas las sugerencias que has dicho están todas aquí. Al final saldremos de aquí con menos dinero con el que entramos. Como aquí igual, no te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que pases un buen día, que ya que es por la mañana. Igualmente. Buena tarde allá. Chao. Chao. Es una pijamada editorial. La pijamada editorial. La pijamada.